Abandónate a lo nuevo. Amigo, detén las suposiciones que en realidad no son más que proyecciones de memorias pasadas. Tal vez nos aguardan experiencias que creíamos deseables, pero todavía imposibles. Vivencias que para llegar tan solo requieren que tú resuelvas y te abras a ellas. Permítete entrar en el destino de cada día, co-creador con nuestros pensamientos. Déjate abrazar por la presencia del hoy, de este minuto. Levanta tu corazón al cielo y respira con confianza. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Este programa también habla de libertad. Comenzamos en este momento. Es un programa de crecimiento personal, de autoayuda. Es un programa para la nueva era. Se llama La Voz de la Noche. Este programa ha comenzado hace un momento, a las 11:30 de la noche, y estaremos hasta las 2 de la madrugada. Cuando nos vemos sometidos a la frustración y al conflicto, es fácil sentir que una parte de nosotros ha perdido la perspectiva y se ha enredado en el juego neurótico de la implicación. Y una se pregunta, ¿cómo salir de esta pequeña cárcel emocional? La respuesta señala que para salir de la limitación y disolver la tensión conviene recuperar la distancia y su consiguiente objetividad. ¿En qué consiste el desapego? Desapegarse es distraerse, desprenderse, desidentificarse del objeto que nos engancha y que a su vez nos impide vivir en el equilibrio y en la ecuanimidad. En realidad, el hecho de desenredarnos de una situación no supone actuar fuera, hacia afuera, transformando y manipulando lo exterior, sino más bien trabajar dentro, hacia adentro del sí mismo, desviando la atención del objeto que nos altera y dejando pasar el tiempo suficiente para enfriar la atmósfera emocional. Una vez recuperado el estado mental del silencio y del sosiego, aparecerá la acción correcta.
¿Acaso existe algún cirujano que pueda operar asépticamente a su propio hijo? En general, los padres solemos sentirnos demasiado implicados con los hijos como para actuar con neutralidad. Sin embargo, tal apego también puede extenderse a otras personas, a cosas, a imágenes, a lugares, a ideas, a diversas formas de vida. Aprender a desprenderse del poder que dichos aspectos ejercen sobre nuestra conciencia. Eso es un acto de libertad. No se trata de abandonar las cosas o a las personas que queremos, sino de aflojar la relación interna de identificación y dependencia de esas personas y de esas cosas. ¿Y qué podemos hacer para lograr este objetivo? Hay personas que cada noche se despiden de la vida y se desprenden de todo lo que las identifica. Tal ejercicio es un salto a la libertad que a la mañana siguiente permite relacionarnos con todo como lo nuevo, con ecuanimidad y serenidad. El ejercicio del que te hablo nos recuerda los ritos iniciáticos egipcios, en los que el futuro iniciado moría simbólicamente y más tarde, al renacer, ya vacío de apegos y de identificaciones, recibía el merecido rango. Perderlo todo para ganarlo todo. Vaciarse para dejarse ocupar por la nueva agua de vida. En otros rituales antiguos, el corazón del iniciado era pesado en una balanza a fin de comprobar si estaba libre de apegos. En las prácticas Zen, por ejemplo, se conduce al sujeto a un estado de vacío mental para experimentar el desapego. El mayor testimonio de desapego es reconocer nuestra identidad esencial y tratar de responder a la pregunta ¿quién soy realmente? Nos adentramos hasta encontrar el sujeto primordial, el yo observación, que por ser presente puro está más allá del tiempo. Se trata de un yo totalidad, infinitud, cuyo conocimiento al alcance de todo ser humano sucede a través de una íntima experiencia, la experiencia del desapego con el ego. Para recuperar las limitaciones, ¿qué es lo que aparece? Lo conocemos y además trabajamos mucho con ello la semana pasada. El miedo. El miedo y las sutiles afluencias que éste filtra por todos los rincones de la mente. También hay que ejercer el desapego con el miedo. Y para ello conviene retirar un espacio de atención y de silencio. Respirar en la atención y en el silencio. Y para navegar por entre los polos extremos, desde el noble sendero medio, conviene aprender a vivir en la observación sostenida. Esta, sin duda, es la mayor de las fuentes de las que podemos beber para el desapego. La observación sostenida. Desidentificarme de mí, mirarme como otro, como otra, y desde ese lugar ayudarme y liberarme.
La Voz de la Noche dispone de un contestador automático las 24 horas del día. 4999-4000. Si deseas darnos tu opinión sobre un tema tratado esta noche, aportar tu idea, si querés apoyar o ayudar a un oyente que nos llamó y que tocó tu corazón, si no querés hablar al aire, pero deseas participar, marca el 4999-4000. El contestador de La Voz de la Noche espera tu voz. Tenemos una afirmación que estrenamos hoy, sábado 27 de septiembre, casi terminando el mes, casi vamos, terminándolo realmente el mes, en la que vamos a intentar, ¿cómo diría?, apoyarnos desde la confianza en nosotras mismas. Reencontrarnos no desde un lugar de apego, desde un lugar de libertad, pero apoyándome en mí. Yo soy mi mayor apoyo, yo soy mi mejor apoyo, yo soy mi mejor amiga, yo soy mi mejor amante, mi mejor hija. Yo soy todo y yo tengo todo dentro de mí. Por eso hay personas que ante la misma circunstancia y la misma situación reaccionan de modo distinto. ¿Por qué? Porque el mundo interior es distinto. El mundo exterior y las circunstancias pueden ser el mismo, lo que haya sucedido, el acontecimiento que haya sucedido. Sin embargo, el mundo interior es distinto, por lo tanto, la visión a partir de ese lugar es distinta. Por eso nuestra afirmación en el día de hoy: yo soy mi mayor refugio. Yo soy mi mayor refugio. Para trabajarla con nuestro cuaderno de trabajo personal, cuaderno de crecimiento personal, para escribirla, para tenerla presente, para repetirla, para que se infle dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pecho, para respirarla. Yo soy mi mayor refugio. Yo soy mi mayor refugio. Con la afirmación lo digo y lo voy a repetir porque hay personas que hoy se pueden incorporar a este programa y que lo escuchan por primera vez. La idea de la afirmación es crear una frase, una sentencia que yo dirijo porque me interesa para ese área de mi vida. Y en ese sentido es en el que siempre digo, si esta semana te interesa o quieres o lo que necesitas es trabajar otra afirmación, otro aspecto de tu vida, tienes una cita de trabajo la semana que viene y tienes que trabajarte la confianza, pues tú puedes crear tu propia afirmación. O sea que no es un ejercicio obligatorio, nada es obligatorio. Es un ejercicio para trabajar el conjunto de los oyentes, pero que uno puede hacer individualmente. Eso sí, ponlo en tu cuaderno, con la fecha, semana 27 de septiembre. Nuestra afirmación: yo soy mi mayor, yo soy mi mejor refugio. Tenemos una línea telefónica 49994000. Ese es el teléfono directo de La Voz de la Noche, que además está a vuestra disposición las 24 horas del día. Y no es un decir, no es que tengamos una persona, no lo hemos conseguido todavía todo el tiempo al pie del teléfono, pero es un contestador que graba, puede recoger tu mensaje y nosotras lo escuchamos y respondemos a él. Si nos dejáis los teléfonos, también respondemos. Podéis hacerlo también a través del correo electrónico lavozdelanoche
@crecimientopersonal.com, La Voz de la Noche @crecimientopersonal.com, y también a través de nuestra web www.crecimientopersonal.com. Bueno, tenemos una llamada que nos ha llamado la atención, valga la expresión y la redundancia, nos ha llamado la atención y es larga, es alguien que nos cuenta algo. Yo quiero que lo escuchéis, vamos con ello. Mariló, un beso. Habla Marta de Rosario. Bueno, yo hace muchos años que estoy estudiando, buscando, digamos, la verdad. Y aprendí bastantes cosas. Y dicen que lo que no se comparte se pierde. Por eso yo quiero contarles a todos los hombres, a todas las mujeres que tienen miedo, una técnica que después de leer mucho puse en práctica. Es decir, la fui extrayendo y de todo lo que fui aprendiendo, y la resolví más o menos así. No hay que esperar un ataque de pánico para usar esta receta. Yo comencé así. Primero, en momentos de tranquilidad, recordaba a mis 4 hijos, ya adultos ahora, que me generaban la sensación del amor. Era como una lluvia de paz que bañaba mi alma. Lo hice muchas veces, hasta que lo internalicé. Entonces, ya lograba ese estado haciendo cualquier otra cosa. Segundo, a la par, visualizaba los ojos verdes de Jesús, que tenía una mirada tierna, sintiendo inclusive su presencia física donde yo me encontrara, hasta llegar a una sensación de dicha casi permanente, pasara lo que pasara. Lógicamente, nuestro estado anímico no siempre es el mismo, pero es como la marea que sube y baja. Por lo menos ya no quedes más varada en la playa como una ballena, porque en cada ola avanzaba un poco, cada día más. Tercero, repetí como mantra por años: Dios es mi Padre, Madre, y Él ama a su hijo o hija. Todo como una letanía, por años. Cuarto, en el curso de milagros escucho que cuando el hijo, en un acto de soberbia, se separó de Dios para decidir por sí solo e inclusive tener el mismo poder que Dios, y esto, que duró unos instantes, que nosotros seguimos recreando con nuestras acciones, pero en la verdad, eso ya sanó. En ese momento, Dios nos regaló el Espíritu Santo, porque dice que cuando un pensamiento entra en tu mente, tú no lo puedes sacar, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, basta invocarlo, pero tienes que decir: Espíritu Santo, te entrego este pensamiento, esta situación, esta enfermedad, etc. Y Él se encargará del milagro. Esto es una promesa bíblica. Cuarto, ahí es que frente a una situación reiterada de violencia que involucraba a toda la familia, puse todo en práctica. Sentir el amor divino, la mirada protectora de Jesús, invocaba mentalmente sin contradecir ni contestarle al descontrolado: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ¿estás ahí? Siempre sin prestar atención al cuadro exterior. Y automáticamente arrastraba el descontrol emocional a esta persona a la paz. Y yo sentí una fortaleza espiritual, inclusive física, inquebrantable. La persona iba perdiendo energía hasta calmarse, aunque siguiera hablando. Yo sané, mis hijos también. Él no pudo. Y cierro con algo textual muy parecido a lo que dijiste el otro día, pero que guiada, yo pienso que por lo divino, le dije: sos como sos, te amo como sos, pero te dejo libre. No quiero que cambies, porque esa es tu esencia. Quedas libre, y yo también quedo libre. Vos te encargás de vos y yo de mí. Pero siempre ese poquitín que decís vos es la paz. Pido la paz para mí y para él. Me protejo y me alejo de lo que me duele y no me hace feliz.
la situación cambió, porque por ley de atracción solamente atraigo amor. Un besito, Mariló. Espero que realmente sirva para todos. No es cuestión de creer, es cuestión de practicar. Tampoco es cuestión de entender, es de sentir. Pero el milagro se hace. Y esta es una historia de 35 años. Puedo ver esa persona sin resentimiento, sin odio. Lo amo. Mi hija, que es psicóloga, dice que es patológico. Amo su ser, pero ya no su ego. Estamos separados, pero me siento plena, me siento dichosa. Te quiero, Marilo, y quiero a todos los que oyen, que no se sientan solos, siempre están protegidos por Dios, por los ángeles, por la gente que escucha la radio. Bueno, el programa es maravilloso, los quiero mucho. Hay un besito para el ángel, que la crónica es espectacular. Hasta siempre. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Me quedo con el final, que me parece fantástico. Lo amo. Dice, mi hija dice que es patológico. No, ella lo explica muy bien. Amo su ser. No, ya no amo su ego. Eso es un paso tremendo. Mira, es un paso tremendo para incluso las personas desesperadas porque no pueden desengancharse de alguien que les hace mucho daño. Y que para el resto, los dependientes emocionales, y que para el resto es incomprensible que sigan enganchadas de alguien que les ha hecho tanto daño, que les produce tanto dolor y que genera tanto odio. Pues ahí hay un paso por dar. Sí. Amo tu ser, pero ya no amo tu ego. Amo tu ser, pero ya no amo tu ego. Y tu ego, el ego, es la parte que nos hace envidiar, dañar, insultar, separar, odiar, temer. Es la separación, el ego es la separación. Y hay gente que tiene mucho ego, mucha soberbia. Y a pesar de eso, hay un enganche incomprensible. Un antídoto. Sí, amo tu ser. Porque en el fondo yo soy capaz de ver lo que hay debajo de esa coraza. Pero no amo tu ego. Y luego todas las posibles prácticas, me parece fantástico que nos ha planteado. Esos ojos de Jesús, esa entrega, que sí es parte del curso de milagros, entregar la situación, así lo dice el curso de milagros, entregar la situación al Espíritu Santo. Dice, mientras me gritaba, yo repetía, Espíritu Santo, ¿estás ahí? Espíritu Santo, ¿estás ahí? No tenemos por qué utilizar esas palabras, podemos utilizar otras, las nuestras, las que nos lleven o nos ayuden, pero sentir ese apoyo. Y algo importantísimo que ha dicho también esta sabia oyente, la práctica. No es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir. Es verdad, es verdad. Y es una cuestión de practicar. Y a veces nos quedamos en la mitad del camino con la práctica, porque no nos da resultado a corto plazo, y lo dejamos. Entonces ya no me sirve esto, no me sirve lo otro, no me sirve lo otro, ¿qué me sirve? Me gustaría que volviéramos a escucharlo, por favor. Vamos a oírlo. Habla Marta de Rosario. Bueno, yo hace muchos años que estoy estudiando, buscando, digamos, la verdad. Y dicen que lo que no se comparte se pierde. Por eso yo quiero contarles a todos los hombres, a todas las mujeres que tienen miedo, una técnica que después de leer mucho puse en práctica. Primero, en momentos de tranquilidad, recordaba a mis 4 hijos, ya adultos ahora, que me generaban la sensación del amor. Era como una lluvia de paz que bañaba mi alma.
Lo hice muchas veces hasta que lo internalicé. Entonces ya lograba ese estado haciendo cualquier otra cosa. Segundo, a la par visualizaba los ojos verdes de Jesús, que tenía una mirada tierna, sintiendo inclusive su presencia física donde yo me encontrara, hasta llegar a una sensación de dicha casi permanente, pasara lo que pasara. Lógicamente nuestro estado anímico no siempre es el mismo, pero es como la marea que sube y baja. Por lo menos ya no quedes más varada en la playa como una ballena, porque en cada ola avanzaba un poco, cada día más. Tercero, repetí como mantra por años: Dios es mi Padre, Madre, y Él ama a su hijo o hija. Todo como una letanía, por años. Cuarto, en el curso de milagros escucho que cuando el hijo, en un acto de soberbia, se separó de Dios para decidir por sí solo e inclusive tener el mismo poder que Dios, y esto que duró unos instantes que nosotros seguimos recreando con nuestras acciones, pero en la verdad eso ya sanó. En ese momento Dios nos regaló el Espíritu Santo, porque dice que cuando un pensamiento entra en tu mente, tú no lo puedes sacar, pero el Espíritu Santo sí. Entonces basta invocarlo, pero tienes que decir: Espíritu Santo, te entrego este pensamiento, esta situación, esta enfermedad, etc. Y Él se encargará del milagro. Haz tu propia vida. Yo no voy a enfadarme porque obres de una manera distinta a como yo lo haría. Entiendo que eres libre de hacerlo, pero eso no quiere decir que no voy a protegerme de las consecuencias de tus actos. Yo me protegeré cuando lo crea necesario, pero yo voy a protegerme de ti, a mí misma, a mí mismo. Y tenemos una afirmación que estrenamos hoy, sábado 27 de septiembre, casi terminando el mes, casi vamos, terminándolo realmente el mes, en la que vamos a intentar, ¿cómo diría?, apoyarnos desde la confianza en nosotros, en nosotras mismas. Reencontrarnos no desde un lugar de apego, desde un lugar de libertad, pero apoyándome en mí. Yo soy mi mayor apoyo, yo soy mi mejor apoyo, yo soy mi mejor amiga, yo soy mi mejor amante, mi mejor hija. Yo soy todo y yo tengo todo dentro de mí. Por eso hay personas que ante la misma circunstancia y la misma situación reaccionan de modo distinto. ¿Por qué? Porque el mundo interior es distinto. El mundo exterior y las circunstancias pueden ser el mismo, lo que haya sucedido, el acontecimiento que haya sucedido. Sin embargo, el mundo interior es distinto, por lo tanto, la visión a partir de ese lugar es distinta. Por eso nuestra afirmación en el día de hoy: yo soy mi mayor refugio. Yo soy mi mayor refugio. Para trabajarla con nuestro cuaderno de trabajo personal, cuaderno de crecimiento personal, para escribirla, para tenerla presente, para repetirla, para que se infle dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro pecho, para respirar. Yo soy mi mayor refugio. Yo soy mi mayor refugio. Con la afirmación lo digo y lo voy a repetir porque hay personas que hoy se pueden incorporar a este programa y que lo escuchan por primera vez. La idea de la afirmación es crear una frase, una sentencia que yo dirijo porque me interesa para ese área de mi vida. Y en ese sentido es en el que siempre digo, si esta semana
te interesa o quieres o lo que necesitas es trabajar otra afirmación, otro aspecto de tu vida, tienes una cita de trabajo la semana que viene y tienes que trabajarte la confianza, pues tú puedes crear tu propia afirmación. O sea que no es un ejercicio obligatorio, nada es obligatorio. Es un ejercicio para trabajar el conjunto de los oyentes, pero que uno puede hacer individualmente. Eso sí, ponlo en tu cuaderno, con la fecha, semana 27 de septiembre. Nuestra afirmación: yo soy mi mayor, yo soy mi mejor refugio. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Continuamos, recomenzamos o comenzamos, si acabas de incorporarte, La Voz de la Noche desde Radio Continental. Estaremos hasta las 2 de la madrugada. Yo quiero dar paso ahora a una entrevista que realicé no llega a 2 meses, y que se cortó porque hubo un problema en el suministro eléctrico, hubo un problema con las emisiones y se cortó la entrevista y no pudimos retomarla, reanudarla. Estamos intentando recopilar la información necesaria para poderla reponer, ya lo hemos conseguido y lo vamos a hacer hoy. Esta es una entrevista que yo realicé sobre un método, un interesantísimo método que ha nacido de alguna forma aquí en Argentina, el coaching. Y de él es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, os aviso que es una entrevista que está grabada porque en su momento se cortó y no salió a antena, aunque yo seguí con la entrevista, no estaba saliendo a antena, y ahora vamos a cruzar los dedos, va a salir al completo. Vamos a escucharlo. Esta noche vamos a hablar de una nueva técnica que, al parecer, su creador o miembro de esa creación nos va a hablar de él. Al parecer puede ser de enorme interés para las personas que quieren alcanzar una meta. El coaching es un proceso de entrenamiento personalizado que se fundamenta en un diálogo entre dos o más que interactúan. Es un proceso en el que se ayuda a aflorar el potencial de otra persona, mejorar sus posibilidades y facilitar el modo de funcionar de forma más eficaz en el ámbito personal y profesional. Hablamos esta noche con uno de sus miembros, el licenciado Marcelo Broski, licenciado en Psicología y profesor profesional de coaching ontológico. Marcelo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a participar en tu programa. Gracias a ti, Marcelo. Marcelo, ¿cómo nace el coaching? El coaching ontológico es una disciplina que es una disciplina muy joven, tiene más o menos 10 o un poco más de años, que fue creada por 2 chilenos que se llaman Rafael Echeverría y Julio Laya, con aportes también de otras importantes profesionales, donde lo que se empieza a hablar de la ontología del lenguaje. Coaching viene de la palabra entrenador, o sea, el coach es un entrenador, ¿sí? Que empezó
justamente la figura en el ámbito deportivo, donde había un equipo, por ejemplo, de un deporte, que quería alcanzar determinado resultado y no podía, ¿sí? Y ontológico viene de ontología del lenguaje, donde habla de el poder que tiene la palabra, que nosotros somos como nos hablamos, o sea que la palabra genera un determinado tipo de ser. Por ejemplo, si yo me digo que soy inconstante o que nada me sale bien, no es que yo realmente soy esto, yo me estoy generando y creando esta imposibilidad para lograr determinado resultado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahora, un poco la idea es que cuando una persona quiere alcanzar un resultado, cuando no logra este resultado, lo que empieza a hacer es empezar a cambiar las acciones. O sea, por ejemplo, hacerlo de determinada otra forma. Si yo antes lo hacía caminando, por ejemplo, ahora pruebo a hacerlo corriendo. Pero muy pocas veces nos empezamos a cuestionar desde dónde surge este pensamiento para que yo empiece a accionar. Y acá entramos en lo que sería el mundo de creencias, que es un poco lo que te contaba antes. Cuando yo me creo de determinada forma, esto pasa a ser el tipo de observador que yo soy y el tipo de realidad que estoy creando. Y en base a eso voy a tomar determinadas acciones y en base a estas acciones son los resultados que voy a tener. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, una persona que cambia, una persona pesimista, una persona que siempre ve el vaso medio vacío. Sí. ¿De qué manera se la puede ayudar? Lo que primero hay que ver es qué es para ella para esta persona, ser pesimista, en qué cosas es pesimista, y empezar a indagar un poco cómo llegó a este pesimismo, ¿no? Por ejemplo, una persona te puede decir, a mí nada me sale bien. Entonces uno empieza a indagar qué cosas no le salieron bien y qué cosas sí le salieron bien. Acá aparecen los propios juicios que cada uno tiene sobre uno mismo, porque yo puedo decir, te doy un ejemplo concreto, una persona que quiere bajar de peso y lo que me dice a mí es, yo soy inconstante, ¿no? Entonces yo le pregunto, a ver, contame, ¿hace cuánto que estás casada? 30 años. ¿Hace qué tiempo que trabajas en esta empresa? Y hace 15 años. ¿Y hace cuánto tiempo que estudias canto? Hace 10 años. Bueno, entonces explícame dónde está la inconstancia. Uno puede decir, soy inconstante, por ejemplo, para hacer una dieta, pero uno empieza a tomar como que el ser es inconstante, como que es lo mismo decir, yo me llamo Marcelo, yo soy constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que me estás hablando de la psicología pura. No. Eso lo respondería cualquier psicólogo, cualquier terapeuta al que uno va. Sí, lo que pasa es que este tipo de terapias, por ahí, en el psicoanálisis, lo que se empieza a ver es, por ahí, el origen o la raíz en cuanto al pasado, de dónde surge esto. El tipo de terapia que yo hago en cuanto a la psicología es dentro de la línea sistémica y cognitiva, sumado al coaching ontológico, son terapias constructivistas, que se refiere que uno va construyendo la realidad que uno quiere vivir. O sea, si yo quiero empezar a lograr determinados resultados, como conseguir un trabajo, conseguir una pareja, bajar de peso, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con las creencias que yo tengo sobre mí y sobre mis posibilidades, que hacen que me frene en esto de alcanzar los resultados. Lo mismo con una empresa. Hay empresas que quieren ser rentables, o sea, que les vaya bien, pero hay ciertas creencias que parten dentro de la misma empresa que frenan alcanzar este resultado. Uh-huh. Vamos a ver, ¿de qué manera ayuda la disciplina por ejemplo, a recuperar la confianza en uno mismo? Primero desafiando el mundo de creencias, o sea, justamente esto, empezar a reconocer que una cosa son los hechos y otra cosa son los juicios que nos despiertan estos hechos. Por ejemplo, ¿sí? Una cosa es que yo diga, si yo te digo, por ejemplo, yo soy alto, ¿esto qué es? ¿Un hecho o un juicio? ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Es un hecho? Bien. Ahora, el que sea alto es un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende con qué me compare. Si yo me comparo con basquetbolistas, seguramente soy bajo. Si me comparo con niños, seguramente ya soy alto. Ahora, si yo digo que mido 1,85, esto es un hecho, ¿sí? El hecho es que yo mido 1,85 porque hay alguien que puede medirme y comprobar que yo mido 1,85. Que sea alto o no, depende con la comparación. El empezar a distinguir esto de lo que es un hecho a lo que es un juicio es lo que nos empieza a abrir más posibilidades, porque muchas veces nosotros confundimos los juicios con hechos.
es lo mismo decir que yo mida 1,85 es lo mismo que decir que yo soy alto. Cuando uno empieza a darse cuenta que no es lo mismo, que alto es un juicio y que el hecho es 1,85, yo empiezo a ver otras posibilidades, ¿sí? Si yo muchas veces yo me digo, bueno, por ejemplo, a mí nada me sale bien. Si yo empiezo a distinguir que esto es un juicio que yo tengo y que no es un hecho, porque los hechos no se pueden modificar. Yo no puedo dejar de medir 1,85 salvo que me corten las piernas, ¿sí? En cambio, yo puedo modificar el pensamiento de si puedo ser alto o no, depende con qué me compare, como decía antes. Pasado al ejemplo que estamos viendo, si yo siento que nada me sale bien, que todo me va mal, y yo empiezo a distinguir que esto es un juicio, el juicio puede ser cambiado. Si yo lo distingo como que esto es un hecho, los hechos no se cambian. Entonces todo lo que haga me va a salir mal, ¿sí? A modo de que esto es un hecho, de que todo lo que hago me va mal. Ya. ¿Por qué una persona tiene que elegir, en vez de una terapia tradicional, el coaching? O sea, ¿en qué se diferencia básicamente el tratamiento? Yo te puedo hablar de la diferencia. Después, esto de por qué una persona tendría que elegir, yo creo que cualquier tratamiento es bueno si a la persona le da resultados, eso fundamentalmente. El coaching ontológico lo que tiene como disciplina y es que son terapias. Esto, te vuelvo a decir, yo soy psicólogo, entonces aplico el coaching ontológico a una terapia psicológica, ¿sí? Son terapias breves, donde uno automáticamente en pocas sesiones empieza a ver resultados porque empieza a llevar acciones en forma diferente, desafiando lo que uno está acostumbrado, lo que uno venía haciendo, ¿sí? Generalmente lo que nos pasa a los seres humanos es que queremos tener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. O sea, y uno no entiende, pero ¿por qué no logro resultados si yo hago cosas diferentes? Y muchas veces no pasa por hacer cosas diferentes, sino pasa por empezar a percibir y empezar a desafiar nuestro propio mundo de creencias, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con los cuentos que nos contamos, que tiene que ver con los cuentos que nos contaron y que lo terminamos creyendo. Entonces, el coaching ontológico lo que nos da nos permite empezar a ver mucho más allá de lo que veíamos, ¿sí? Es como empezar a dar otra posibilidad de observación del mundo que estoy viviendo. O sea, lo que amplía es la percepción, lo que viene a ampliar es la mirada frente a determinada situación. Siempre pasa algún resultado, ¿no? Ya, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un coach? El psicólogo, lo que hacemos los psicólogos son procesos terapéuticos que tienen que ver con, inclusive, tratar ciertas patologías, que tienen que ver con neurosis, que tienen que ver con obsesiones. Esto es lo que hace un psicólogo. Hay coach que no son psicólogos, y lo que hace un coach que no es psicólogo es simplemente ampliar la posibilidad de percibir otras cosas diferentes y ayudarlo a la persona a que distinga ciertas cosas que hasta este momento no distinguía. En mi caso, yo junto las dos cosas, entonces utilizo la herramienta del coaching ontológico aplicado a un tratamiento psicológico, como herramienta. Ya. ¿Hay un tiempo estimado de, por decirlo, entrenamiento? No hay un tiempo, porque esto depende de la situación y de cada caso en particular, ¿sí? Depende también de la problemática y las posibilidades. Pero sí son tratamientos muy breves, más o menos entre 10 y 12 sesiones ya empieza a dar cambios importantes en el modo de hacer y en los resultados que está obteniendo. Ya, porque bueno, tú lo aplicas básicamente al tema de la obesidad. Sí, esto un poco surge a partir de una propia experiencia, yo toda mi vida fui obeso, ¿sí? Y lo que yo me empecé a dar cuenta es que era un resultado que yo quería mucho, bajar de peso, y nunca podía, porque los tratamientos que hacía volvía a subir mucho más de lo que bajaba después de un tiempo. Cuando yo empecé a estudiar coaching había que hacer una especie de tesis al finalizar la carrera, donde yo dije, bueno, voy a empezar a investigar con respecto, mi tesis va a ser el tema de obesidad. Y así fue que empecé a bajar de peso. Hoy en día ya hace 5 años que yo bajé 45 kilos, que lo sigo manteniendo, y esto lo que me abrió es una apertura de una nueva forma de estar parado frente a este resultado, de querer tener un cuerpo determinado y un peso saludable. Entonces lo que me abrió es la posibilidad de empezar a acompañar a otros que tienen esta misma temática, ¿sí? Esta misma problemática. El hecho de empezar a modificar ciertos hábitos que tienen que ver
que estén ligados más a la salud, para alcanzar un peso posible y un peso sano y empezar a vivir de este cuerpo. Generalmente uno, cuando baja de peso, lo que habitualmente se llama es obeso recuperado. Yo digo que yo soy flaco en construcción, porque si seguimos hablando de obesidad y que soy un obeso recuperado, me sigo diciendo, con este poder que tiene la palabra, que sigo siendo obeso. Y la realidad es que yo pretendo todos los días ser flaco, y lo que hago es acciones de flaco. Entonces, lo que yo me llamo es que soy un flaco en construcción. Todos los días construyo este flaco que yo estoy siendo y que quiero ser. Dime una cosa, ¿realmente funciona para incluso los que creen que no tienen remedio? Sí, porque estás hablando de, trabajáis con afirmaciones, acciones, hábitos. Fundamentalmente, esto es algo bien práctico, inclusive las sesiones, nosotros trabajamos desde una coherencia que es emoción, cuerpo y lenguaje. O sea que hay muchas sesiones donde hay ejercicios desde lo corporal, donde uno se lleva el aprendizaje puesto, porque esto es esto, ¿no? El coaching es un proceso de aprendizaje transformacional. Uno va aprendiendo diferentes formas de distinguir y diferentes formas de observar. Entonces, creo que es un proceso donde es revelador en cuanto a las posibilidades que se nos empiezan a aparecer, que por H o por B o por nuestra historia no la pudimos ver antes, ¿sí? No es que nosotros inventamos algo nuevo, sino que simplemente mostramos posibilidades que la persona no puede ver en este momento por lo que está pasando, por lo que está sintiendo, por lo que está observando. Sí, muy bien. O sea que lo recomiendas, vamos. Pero sí, desde ya. De hecho, me apasiona esto que hago. Yo podría estar hablando horas de esto, porque no solamente creo, sino que para mí es una filosofía de vida, esto de que uno crea su propia realidad. Generalmente estamos muy acostumbrados a decir estas frases, ¿no? Bueno, cuando el país cambie, cuando tenga plata, cuando mis hijos sean grandes, si mis hijos serían chicos, cuando mi padre me deje. O sea, siempre volcamos la imposibilidad de lograr los resultados en el afuera, ¿sí? Sí. Y el secreto está cuando uno empieza a descubrir que cualquier resultado que uno quiere lograr está en uno. Está en empezar a observarse la posibilidad de hacerlo. Porque si uno empieza a esperar que el país cambie, que la economía de un lugar sea mejor, que el trabajo donde estoy sea mejor, esto podemos esperar toda la vida, ¿sí? Ya. Mira, nosotros hemos hablado en este programa mucho, Marcelo, por ejemplo, de las crisis de pánico. Sí. Y aquí ha hablado y ha hecho preguntas gente que lo pasa muy mal y que le dicen, tienes que salir, a pesar de tener miedo tienes que salir, a pesar de que te dé el ataque de pánico tienes que caminar, a pesar de que estés mareado tienes que no quedarte en casa, y gente que no se queda en casa, que sale y sigue teniendo mareos, sigue teniendo sensación mareosa, sigue estando mal. Esa gente que cuando le dices hace más el que quiere que el que puede, y hay una parte de todo eso en el que uno está creando sentimientos de culpa. Claro, exacto, sí. La idea es, justamente el proceso de coaching tiene que ver con esto, no solamente con llevar acciones, porque por ahí, si uno le da a la persona acciones, ¿no? Que cambie acciones, sin empezar a ver qué cosas empieza a percibir, con qué emociones está enganchado, en el momento, por ejemplo, que vos me comentás del pánico, ¿sí? Es como muy frustrante, porque ya acciones es más lo mismo, es seguir probando cosas que la persona siente que no puede. Lo que empezamos a trabajar desde el coaching es justamente este poder, es empezar a darse cuenta que hay ciertas cosas, ¿sí? Que uno, por ejemplo, hablando de miedo, que uno lo ve como un miedo inmenso, que uno se da cuenta en la medida de que empieza a desafiar estas percepciones, que el miedo realmente es algo mucho más chiquito de lo que uno se imagina. No, yo te hablo de cuando uno desafía y sigue teniendo miedo. Sí, por eso, porque está enfocado justamente solamente a las acciones, ¿sí? A ver, te doy un ejemplo para ver si se entiende. Si una persona quiere bajar de peso y viene haciendo diferentes dietas, es lo mismo que yo le diga, ¿sabes qué? No, cambia de dieta, ahora hace esta, ¿sí? Lo que estoy haciendo es otra acción, más de lo mismo, porque ya venía haciendo dietas. Una persona que está con pánico, ¿sí? O con fobia, ya viene por ahí haciendo intentos, y si uno le sigue dando intentos para hacer en cuanto a acciones, lo que se va a encontrar es con esta sensación del no poder. Sí. ¿Sí? Entonces lo que trabajamos es justamente, no con las acciones, sino qué le pasa con este poder, en el poder en cuanto al verbo, ¿no? Porque se siente que no puede llevar a cabo esto. Sí. Ya. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo.
aquí queda tu aportación. Nosotros te agradecemos que hayas estado aquí, Marcelo, hablándonos del coaching ontológico. Perfecto, y bueno, cualquier duda o consulta que tenga la gente desde ya, pues no hay problema, estoy para cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias por la invitación. Buenas noches. Un beso grande. Buenas noches. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. Mi mamá se encontró una cartera de una piel de animal, le dice al señor, señor, ¿esta cartera está hecha de piel de cocodrilo? Y le dice el señor, sí, y entonces no la compra. ¿Vos le sacarías a la piel a un amigo? Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Me siento a meditar y miles de imágenes pasan por mi mente. Personas heridas, abandonadas, arruinadas, viviendo la enfermedad, la guerra y la muerte, me recuerdan desde los lugares que ocupan que en cualquier momento yo puedo enfrentarme a una de esas experiencias y mi miedo comienza a enseñar la patita. Es verdad que con cada experiencia que vivimos, nuestra alma se impregna de sabiduría. El miedo es una bendición que espera a ser desvelada. El miedo es la oportunidad de ser superado, de superarnos a nosotros mismos a través de él. Cada vez que huyes del miedo, alimentas ese miedo que va adherido a ti.
El miedo crece y no hay lugar donde esconderse. El miedo crece y va mermando espacio a tu conciencia. Cada vez te encuentras más acorralado, con menos recursos y con la visión de la realidad más nublada. Un miedo trascendido abre espacios nuevos en tu mente, elimina barreras y limitaciones, expande los horizontes de tu conciencia. Cada vez que te enfrentas a un nuevo miedo, obtienes una nueva iniciación. Cada vez que superas ese miedo, obtienes una nueva realización. No vivas al miedo como enemigo, sino como aliado en tu camino de realización. El miedo te indica los nuevos retos, los nuevos aspectos a trabajar. Si aceptas el reto de superarlo, encontrarás en tu vida la prosperidad. Cada miedo superado es la promesa de un nuevo miedo a superar, liberando conciencia, conquistando realizaciones, hasta que en ese orden perfecto nos encontremos con nosotros mismos. Enfrentarse a los miedos no es pelearse con ellos, y no creo que sea mejor huir. Actuar para superarlos es lo más sensato, hasta donde se pueda. Tampoco es imprescindible ser más fuerte y listo que el maestro para poder aprender de él. Hay miedos apropiados, buenos, que están ahí para protegernos. No es malo tener miedo a estar en la misma jaula que un tigre. Pero no hay que arriesgarse innecesariamente para retar a los miedos. No es lo mismo valor que temeridad. Lo malo no es sentir miedo o tener miedos. Lo peligroso es tener miedo a los miedos. Gracias, Debbie, y buenas noches. Si tratas a tus hijos con respeto y tolerancia, aprenderán a ser adultos respetuosos y tolerantes con los demás. ¿Cómo te trataron en tu infancia? Y empezamos nuestro parecido no es lo mismo. Nos quedó pendiente un tema que además nos solicitaba una oyente a través de nuestro correo electrónico a lavozdelanoche@crecimientopersonal.com. Ella abordaba una duda personal. Nos decía: me dicen que soy una persona pasiva, pero yo me considero una persona pacífica. Y a partir de ahí, de ese correo electrónico que yo a la vez reenvié a Inés, se nos ocurrió que para el programa de hoy, para que cerráramos lo que ha sido todo este mes, lo que hemos desarrollado durante todo este mes, habláramos del término pasivo, pasividad y pacífico. ¿En qué se diferencian y en qué no? Inés Olivero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estuvimos todo el mes pensando sobre estas dos palabras. Inicialmente dijimos que era pasividad, pacifismo. Pero después, a medida que fuimos pensándolo, nos circunscribimos a los adjetivos pasivo y pacífico, porque me parece que al efecto de tratar este tema en nuestro camino de evolución se presta mucho más, ¿no? El término pacifismo se utiliza para cuestiones sociopolíticas, y esto es más en el crecimiento interior, ¿no? Vamos a hacer como siempre, que damos primero las definiciones de diccionario, y dice: pasivo se dice del sujeto que recibe la acción de la gente sin cooperar con ella. Dicho de una persona, es aquel que deja obrar a los demás sin hacer por sí cosa alguna. Pacífico o pacifista, se conocen dos tipos de pacifismos. El pacifismo absoluto o radical, que rechaza la violencia en cualquiera de sus formas,
considerando que todo acto violento genera más violencia, siendo contraproducente su uso. Y hay un pacifismo relativo o moderado que se experimenta aún sin responder a esa ideología y rechaza en principio el uso de la fuerza, pero la admite para defenderse de amenazas externas. Pasividad y pacifismo son dos términos con distintas etimologías. Al tomar pasivo pacífico, vemos que pasivo significa inactivo, inmóvil, vegetativo, pero vivo. Pasividad o no asertividad es aquel estilo de comunicación propio de personas que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos o ofender a otras personas. Infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un valor superior a las de los demás. De la pasividad dan cuenta todas las críticas y réplicas de quienes observan desde afuera el curso de la vida. Esa apasionante rueda que va del ensayo al error y del error a la verdad, aciertos y fracasos, pérdidas y hallazgos. Es decir, las personas pasivas son las que se quedan por fuera de este curso natural de la vida y toman una actitud por ahí crítica o demandante, ¿no? Es bueno atender a lo siguiente: cuantas menos cosas hacemos, menos nos apetece hacer y más tristes e inútiles nos sentimos. Esto es fundamental, porque en la medida en que nosotros podemos trascender ese primer momento de inhibición o de temor, y a pesar de eso poder decirnos a nosotros mismos, si otro lo hace, ¿por qué yo no? Es una puerta abierta al cambio realmente, ¿no? Es una actitud mental que nos permite modificar verdaderamente. ¿Qué sugerencias podrías dar para trabajar sobre lo que nos estás contando, Inés, sobre estos puntos? Bueno, hay algunos pasos que podemos tomar. Por ejemplo, comprometerse firmemente con uno mismo y reconocer la necesidad de ayudarse en aquellos aspectos menos desarrollados. Responsabilizarse del cambio propio y trabajar para eso. Después, valorar las actividades que sí se realizan, es decir, que podamos darnos cuenta de que aunque nos quede mucho por hacer, ya hemos hecho mucho y hacemos mucho cotidianamente, que muchas veces queda perdido porque al no considerarnos, al no respetarnos y al no valorarnos, es un esfuerzo que no se capitaliza, ¿no es cierto? Pero hacemos muchas cosas. O sea, primero que nada, mirarnos con compasión, no con autocompasión, sino con respeto compasivo, ¿no? Es decir, ¿por qué yo me maltrato tanto? Y otra sería realizar una rutina, poner un horario para hacer las cosas y atenernos a un determinado diseño semanal que nos mete en caja, ¿no? Que nos permite disciplinarnos, que nos permite tomar una nueva rutina y hacer huella en eso, porque si no nos ponemos un horario, una cosa frecuente es hacemos un intento y después nos olvidamos y se pasa y queremos retomarlo, pero nos cuesta mucho. Así que de ese modo tenemos la posibilidad de hacer una evaluación semanal y ver si estamos realmente respondiendo. Una cosa que a mí se me ocurre importante es que las propuestas iniciales de cambio que nos hagamos tienen que ser sencillas y acotadas. Porque si nos proponemos muchas cosas no las vamos a llevar a cabo. Y el hacerlas es fundamental porque eso es lo que va levantando el autorrespeto y la autoestima. Ver que aquello que nos propusimos lo llevamos a cabo. Después, no postergar ninguna de las cosas que nos hemos propuesto. Que no haya
nada que podamos modificar o cambiar, porque es como si eso lo convirtiéramos en un acto sagrado que es no negociable con el resto de las cosas. Por eso es que tenemos que pensar muy bien cuáles son las propuestas que nos hacemos para no fallar, ¿no? Y otra que es fundamental para mí es detectar los pensamientos negativos. En la medida en que nos predisponemos a hacer algo y empieza a surgir una nube negra de negatividad que dice, pero no voy a poder, y no, el otro lo hace mejor y yo me voy a quedar en descubierto y voy a mostrar mis falencias, eso mata directamente, nos quita toda posibilidad de transformación, porque ya nos echamos de entrada y lamentablemente queda todo en agua de borrajas. La pasividad habla de ostracismo, falta de inercia creativa o apatía. La pasividad es como una enfermedad del alma. Esto es importante verlo, porque es entrar en una inactividad que es autodestructiva. Yo me imagino que para todo ello habrá una explicación psicológica a lo que estás diciendo. Bueno, Freud a principios del siglo pasado escribió un tratado que se llama Más allá del principio del placer, que paradójicamente nosotros creemos que por placer nos animamos a hacer cosas y en cambio por obligación no. Y él nos muestra que más allá del principio del placer está la compulsión a la repetición. Es asombroso ver cómo somos capaces de repetir hasta el cansancio una conducta insatisfactoria, autodestructiva, pesada, antes que proponernos un cambio. Es como si más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer estuviera dentro del psiquismo, ¿no? Este refrán popular responde a lo que él decía, es que toda conducta humana tiende a retar un estado anterior. Y él decía que antes que la vida existió la muerte, o sea, antes que lo orgánico existió lo inorgánico. Entonces hay una tendencia a repetir autodestructivamente antes que generar productivamente. Entonces esto es importante porque la única salida que tenemos a esto es repetir aquello que es positivo, que es sanador, que es creativo, conscientemente para ir creando una huella donde después de manera automática reiteremos eso que hemos incorporado. Pero hay que estar muy atentos porque lo automático te lleva indiscutiblemente a lo autodestructivo, a la inercia apática, ¿no? Pacífico es un término que también se presta a ciertas confusiones, porque existe una aparente pasividad que sin embargo es profundamente dinámica, ¿no? En otros planos del ser. Por ejemplo, la meditación, la contemplación y el ocio creador nos invitan a aquietarnos para percibir estados elevados de conciencia. Entonces, quedarnos aparentemente en un estado catatónico para los demás, que parece que uno está ahí sin hacer nada, sin embargo tiene una intensa productividad que enriquece el alma y que favorece los nuevos procesos creativos. Entonces hay que distinguir muy bien cierta conducta pasiva dinámica en otras estructuras de nuestro psiquismo, ¿no? Como sabemos, pacífico es aquel que trabaja por la paz. Las personas ponen en marcha un proceso creativo y después aportan sus características subjetivas para
generar un sueño, una nueva, un nuevo propósito que enriquezca la vida de todos los hombres. Esto sería como, para poder llevar adelante esta conducta pacífica, tenemos que imbuirnos de un sueño de paz y entender que la humanidad está destruyéndose unos a otros por desconocimiento, porque no se sabe que la paz es un beneficio compartido. Cuando yo quiero obtener cosas por la fuerza, violentamente, y se las saco a otro, estoy dejándome dicho a mí misma que el otro va a hacer eso conmigo. Si en cambio yo tengo una actitud de paz, de poner armonía en todo lo que hago, entonces también me voy diciendo a mí misma que otros van a hacer eso conmigo. Y es ir sembrando una nueva dinámica de relación entre los seres humanos que nos hace mucho bien, porque yo estoy convencida que las personas que viven mal porque no saben que hay otra cosa mejor. Y que la cosa mejor no es tener mucha plata, o viajar, o tener una casa en un country, o una 4x4. La cosa mejor es vibrar en el corazón al lado de otra persona. Esa es la cosa más grande del ser humano. Y si nosotros podemos aprender ciertos mecanismos que nos inciten a probar esa otra dinámica, yo creo que la humanidad, aunque sea en el entorno más inmediato que tenemos, se va modificando. Y hay una progresión geométrica, porque cuando uno hace esto en su entorno y se beneficia de ese entorno, las personas que intervienen en ese entorno lo empiezan a hacer con otros. Entonces, este mundo de competitividad, de crueldad, de discriminación entre unos que valen y otros que no valen, de falta de posibilidad de resonar con lo que le ocurre a los seres humanos, que somos todos tan parecidos, que realmente nos perdemos lo más maravilloso que tiene la vida, porque la gente se mata trabajando, junta plata, ¿para qué? Para poder disfrutar con otros y salir, viajar, pasar una noche agradable. Pero si no tenés los mecanismos internos que condicionan ese espacio de manera armoniosa, el dinero, para lo único que va a servir, es para dar ciertos artículos de consumo, pero la van a pasar pésimo. Y una pregunta que lanzo a Inés, pero que también lanzo a todos nuestros oyentes. ¿En qué medida cada uno puede contribuir con un proyecto de paz para la humanidad? Yo añadiría aún más. ¿En qué medida somos pacíficos y hacemos la paz en nuestro entorno más cercano, con las personas queridas, o allá donde podemos llegar? Lo poco que podamos hacer, ¿lo hacemos o lanzamos la pelota para que sean los dirigentes los que creen la paz? Y la paz se empieza dentro, se empieza en casa, se empieza cerca. Así que repito, ¿en qué medida cada uno de nosotros puede contribuir a un proyecto de paz para la humanidad, Inés? Bueno, esto yo creo que es uno de los temas más importantes, ¿no? Porque nosotros colaboramos con eso poniendo nuestro granito de arena. No requiere una gran campaña. Con que en el día a día nos demos cuenta que todos somos uno, que esto lo trabajamos mucho en el camino espiritual, en el trabajo interior. Todo lo que yo le haga a otro ser humano, me expongo a que otro lo haga conmigo. Si yo puedo darme cuenta profundamente de que si yo sonrío me van a sonreír, si yo ayudo me van a ayudar, pero no hacerlo para conseguir el resultado, sino por el placer de sonreír, por el placer de ayudar. Yo no creas que lo descubrí hace muchísimo tiempo. Esto es algo de los últimos 20 años de mi vida. Yo tengo 65 ahora, así que alrededor de los 40
me di cuenta que, como venía viviendo, no me gustaba. Y que había cosas y formas nuevas que yo podía implementar y que realmente modifican el entorno y los resultados se transforman totalmente. Lo que creo que es fundamental es estar alerta, porque vamos a equivocar 200 veces, pero estar alerta hace que reparemos enseguida el error. Y si me equivoqué y si te traté mal, poder decir, discúlpame, de verdad no me di cuenta. O me di cuenta, pero es un vicio viejo que estoy tratando de cambiar. Eso me parece que puede ayudar mucho. Tenemos una línea telefónica, 49994000. Vamos con esa primera llamada. El mensaje va dirigido a la licenciada Inés. Es respecto de la diferencia entre pasivo y pacífico. Entiendo que la primera acepción indica a alguien que es indiferente, apático, que no toma parte. En cambio, pacífico refiere a alguien que es componedor, que calma, que suaviza las partes. Habla Alberto de Barracas. Muchas gracias. ¿Qué le dices a este oyente, Inés? Sí, bueno, Alberto, es muy atinado tu comentario, lo comparto totalmente. En realidad, cuando uno pone amor en el modo de relacionarse, es profundamente egoísta, aunque los demás no lo crean, porque obtiene tantos resultados que cuando no lo hacemos no nos damos cuenta el daño que nos proporcionamos a nosotros mismos. Así que estoy completamente de acuerdo. La paz siempre genera armonía. Y la inactividad, la indolencia, la pasividad no comprometida siempre genera irritabilidad porque está usando energía de otros para su propio beneficio. Así que completamente de acuerdo. Muy bien. Pues ahora vamos con otra llamada. ¿La escuchamos? Buenas noches. Quería saber si ser pasivo tiene que ver con la falta de carácter. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor, soy de Flores. Muy bueno el programa. Bueno, Héctor, mira, ser pasivo es en general una consecuencia del temor a intervenir y ser ineficaz. Entonces, muchas veces, por temor a ser criticados, por temor a ser rechazados por el entorno, preferimos tomar un segundo plano. Y creemos que con eso estamos siendo buenas personas, porque no confrontamos, no peleamos, pero nos quedamos en una situación de inactividad. Esto a la larga genera verdaderamente un peso, un exceso de responsabilidad en el entorno. Entonces terminará obteniendo las críticas y los reproches por otra vía. En cambio, si uno se anima a participar y a dar su punto de vista y a posicionarse, hasta puede llegar a recibir aplausos, aun cuando no lo esperaba. Y para terminar, ¿podemos promover la paz activamente? Esta es una lindísima pregunta porque es paradojal, ¿no? Y en verdad hay muchos momentos en que hay actitudes de pasividad que son respetuosas de la virulencia que está sucediendo en el entorno. Entonces, quedarse pasivo y no participar da un hándicap que más tarde puede convertirse en un elemento de paz. Es decir, no colaboré en encender más la llama de la pelea, de la discusión, de la confrontación del medio, y me permite además tener una perspectiva de lo que ocurría en ambos bandos, digamos,
y ahí sí aportar un elemento de paz. Creo que esta es una manera de integrar estos dos conceptos en una actitud respetuosa, ¿no? En el Evangelio se dice que no debemos responder con violencia a quien nos agrede. Y esto parece sometimiento, pero es todo lo contrario. En realidad, si yo no me gasto energéticamente en una situación de maltrato y espero con paciencia, puedo, primero que nada, ponerme a salvo y segundo, ayudar a comprender. Antes de cerrar, quiero comentar que en un momento en los avances habíamos citado que pacífico es aquel que trabaja por la paz, como científico el que trabaja por la ciencia. En el Evangelio de San Mateo hay un versículo que dice: bienaventurados los que trabajan por la paz. Y para cerrar, vamos a hacer un recordatorio de la oración simple de San Francisco de Asís, que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. Donde haya tiniebla, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haz que yo nunca busque ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino yo amar, porque es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Gracias, Inés Olivero, por tu aportación. Feliz resto de fin de semana. Y ya saben nuestros oyentes, empezamos la próxima semana nuevos términos. Bueno, nos veremos entonces en el próximo mes, donde trataremos ilusión, esperanza. Gracias, Inés. Buenas noches. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. Para abrir la puerta del éxito, uno puede elegir, pensar y proceder a formularse preguntas tales como: ¿en qué me ha beneficiado y qué he aprendido del conflicto y la contienda? Responder a esta cuestión es una forma de recordar que todo acontecimiento tiene una interacción positiva
y que nuestra actitud, la que determina nuestra vida, es vivir el vaso medio lleno o medio vacío. El hecho de adoptar una actitud u otra desencadena que el universo haga el resto. Detrás de todo acontecimiento hay una enseñanza que, una vez aprendida, ya no vuelve ni incordia. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en La Voz de la Noche, estamos entrando en nuestra última hora de programa, a punto de saludar ya a Marley Quenert, que se encuentra en Madrid, y de saludarte a ti también, de darte la bienvenida. Estamos trabajando con una afirmación: yo soy mi mayor refugio, en este 27 de septiembre del año 2008. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. Huellas de lo sagrado, un espacio que dedicamos en nuestra última hora de La Voz de la Noche, conectando en directo con Marley Quenert. Marley, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros ahí? Bien, todos bien. Marley, la semana pasada hemos hablado de dependencia emocional. Sí. Y bueno, pues ha habido todo tipo de comentarios. Sí, de comentarios, cuestionamientos. Reacciones. Sí. Nos atañe a todos. Sí, nos atañe a todos. Claro, una de las preguntas que yo tengo aquí de una oyente es: ¿quién no padece de dependencia emocional? Sí, eso es una buena pregunta. Claro. Eso es una buena pregunta, realmente. Porque yo creo que 99,9% de la humanidad necesita una muleta emocional. Muy poquísima gente no tiene dependencia de tipo emocional. O sea, tienes que vivir en un otro estado ya. Uh-huh. Lo que pasa es que hay dependencias más amorosas y más amables, y hay dependencias realmente trágicas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Marley, pero tenemos... realmente es una pregunta que yo no sé contestar. Claro. Tenemos muchas llamadas, así que vamos a ir con ellas. Al 49994.000. Lo escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Federico, soy de Flores y quería hacer una pregunta. Quería saber cuáles son las características de los dependientes emocionales. Muchas gracias. El programa muy bueno, como siempre. Buenas noches. Las características. Por ejemplo, a ver, Mariló, las características de los dependientes emocionales. Por ejemplo, baja autoestima, idolatración de la persona de la que uno se enamora o de la que uno depende. Por ejemplo, dificultades para estar solo, necesidad de estar siempre con una pareja. ¿Qué características? Obsesiva. La dependencia emocional tiene una parte obsesiva muy importante, ¿eh? Es como que la tensión no consigue salir de aquel núcleo, da vueltas. Entonces pierdes el centramiento en ti. En vez de estar centrado en ti, en vivir, en estar, en sentir, estás continuamente con el foco colocado en el otro. Esa es la definición de la dependencia, ¿no?
Y evidentemente hay una baja autoestima, porque quien tiene una autoestima no es un buen pez para este anzuelo. Quien se cree o tiene de sí mismo una buena idea y que sabe cómo nutrirse a sí mismo y tenerse a sí mismo bien amado y cuidado, pues no suele caer en ese anzuelo con tanta facilidad, ¿no? Es más bien la gente que se siente vacía, la gente que tiene baja autoestima, la gente que, en fin, que carece, ¿no? En tu libro, ¿cuál dirían? ¿Qué decían que eran las características principales? Bueno, no lo recuerdo ahora mucho, pero es eso. Es sobre todo idolatración, exaltación de la persona amada. Elegir siempre personas con un importante ego, que se creen superiores a los demás. Personas que te cuesta conquistar, que te desprecian. Tener una autoestima muy, muy baja, creerte muy inferior. Haber sido una persona que se ha tenido que buscar la vida, por decir así, en la infancia, por no haber recibido el afecto, y justamente a partir de ahí, y eso ya lo has dicho tú en alguna ocasión, lo que recibe como moneda de afecto es el desprecio o el abandono, y entonces elige una persona que la desprecia o la abandona. Claro, aunque tengas éxito en muchos otros aspectos, pero en el emocional te quedas a veces ahí, ¿no? Claro. Marley, aquí tengo una nota del foro, me está llegando en este momento, que dice: ¿cómo puedo adquirir autoestima sin que me la tenga que dar mi expareja para poder soltarla, como explica Mariló? ¿Cómo uno adquiere autoestima? ¿Cómo se hace eso? Esa es también una buena pregunta, porque es toda una escuela la autoestima, ¿no? Porque depende en qué aspecto está tu baja autoestima. Hay gente que la tiene generalizada en todos los aspectos. Hay gente que la tiene profesional, pero no emocional. Hay gente que la tiene profesional y emocional. Entonces, siempre corresponde a una idea de ti mismo que no es una idea enriquecedora, no es una idea bonita, no es una idea amable, afable y bonita y plena. Corresponde a una idea de ti misma de que no sabes hacer eso, de que nadie te quiere, de que nunca vas a conseguir lo que necesitas, de que una maldición pesa sobre ti. En fin, hay una idea de fondo sobre ti mismo que está causando tu baja autoestima. Y a lo mejor, ya te digo, puedes tener en muchos aspectos una buena autoestima, pero hay uno donde realmente tropiezas en la misma piedra continuamente. Eso también es muy común. Ya te digo, hay gente que lo tiene generalizado, y hay otros que lo tienen en un ámbito, en un aspecto únicamente. Entonces, ese es el aspecto que hay que cuidar, hay que investigar, hay que saber qué idea hay ahí. ¿Qué experiencia has tenido que te ha causado esa idea tan despreciativa hacia ti misma o hacia ti mismo? Bueno, una infancia donde no has sido atendido o cuidado o acompañado ya crea una baja autoestima, ¿no? Hombre, en general sí, desde luego. Ahora muchas veces ocurre que yo tengo casos de gente que no ha tenido el menor cuidado, vamos, casos extremos incluso, casos asombrosos. Y sin embargo, por ejemplo, en un pueblo de España en que había un abandono absoluto de los padres, que los niños andaban y todo el pueblo se ocupaba de ellos. Entonces, eso es gente que en la intimidad de la pareja, de la familia, no se sienten queridos, pero sin embargo que tienen una idea amable del mundo sobre ellos. Entonces, no es que se sientan desamparados, ni es que se sientan no queridos, pero en el ámbito muy interno, muy familiar, es donde se refleja su dificultad, ¿no? Y hay otros que es al revés, que han tenido un abandono aparente, porque los padres estaban ahí, les daban de todo, pero emocionalmente, energéticamente no había presencia, no había vibración.
y entonces parece todo como muy frío y hay una sensación de que no te quieren, ¿no? O sea que no siempre es por ahí la cosa. A veces es un padre que es muy exitoso y el hijo pues no llega a esa altura. Entonces su autoestima es bajísima, a pesar de que ha tenido de todo y todo se le ha sido facilitado, y no es un caso de un gran abandono. O sea, no es siempre emocional el tema, ¿eh? O en el colegio no es una persona que no ha dado la talla, se ha quedado con la idea de que no es inteligente. Entonces la autoestima tiene varias facetas y hay que analizar cada caso. O sea, ¿dónde está la autoestima? Porque hay casos que son arrasadores, vamos, que son absolutamente generales, como personas que creen que no funcionan en ningún aspecto, en ningún caso. Eso hay que tratar de una forma completamente diferente a uno que, por ejemplo, tiene éxito en muchos aspectos y se siente bien en muchos aspectos, pero, por ejemplo, en la pareja mal o en el trabajo mal. Así que hay una cosa de autoanálisis, ¿no?, en la autoestima. Uno de los aspectos que destacan las parejas elegidas por los dependientes emocionales es que son personas ególatras que muy constantemente necesitan ser engordadas y admiradas. Si por alguna circunstancia o razón se encuentran aisladas y no están siendo admiradas, pagarán su frustración con su pareja a través de malos tratos físicos o psicológicos. Yo creo que encaja bastante. Sí, en líneas generales encaja, desde luego, porque hay personas que tienen ese don, ¿no?, de conseguir que alrededor de su órbita giren los demás, o consiguen que sean cuidados, o consiguen, en fin, ser como el centro de la atención, y lo necesitan totalmente. Pero también hay casos que tampoco es así, o sea, yo no generalizaría tanto, fíjate. Yo encuentro que es un poco, es una regla un poco amplia, porque yo veo casos tan distintos, o sea, con ingredientes de infancias y de todo tan distinto. Yo casi te diría que cada caso es un caso. Yo no generalizaría de esa manera. Pero vamos, es verdad que casi siempre hay personas que se nutren del otro. Es como un poco vampiros energéticos, ¿no? Que no pueden estar solos, que tienen que estar continuamente vampirizando a alguien. Y entonces, el que tiene la vocación de ser vampirizado, que es el dependiente, pues es como que toma aquí mi venita para que chupes. Sí. Y aquí se encuentra el hambre con las ganas de comer, y aquí se forma una fijación energética que mientras tu personalidad no cambie, es difícil que cambie la fijación, porque el dependiente se empieza a transformar su personalidad, ya no disfruta de esa situación, y egocéntrico se empieza a transformarse su personalidad, tampoco ya necesita, digamos así, alimentarse del otro de esta manera, ¿no? Entonces yo diría que todo depende del trabajo interno que tú hagas. El trabajo interno es lo más importante de todo. Bien. El trabajo interno es el que te hace, pues, ampliar tu personalidad y coger más espacio propio y andar más sobre tus propios pies, no depender tanto del otro, compartir con el otro, sí, pero no depender del otro. Esa es la historia. Se trata de compartir y de dar y de proteger, pero no con la dependencia, que es un toma y daca al final tremendo, ¿no? Tenemos otra llamada al 49994000. Hola Marilo, buenas noches. Te llamo desde Paraná, Entre Ríos, y les estoy escuchando de las energías y de las personas, los seres humanos. Claro, pero ustedes tienen que explicar también, para que la audiencia entienda, que como somos conjuntos de energías, estas energías al estar cerca de la Tierra son más densas, y al ser densas toman formas, y toman forma de ser humano. Cuando nosotros nos vamos elevando, nos separamos de las cosas terrenales, nos vamos a mundos más sutiles, es cuando
dejamos de tener forma física para pasar a ser, ¿cómo se dice?, algo más sutil. ¿Por qué los ángeles no se materializan? ¿Por qué los vemos en formas de luz? Denle esa explicación a la audiencia, porque eso es interesantísimo. Es una forma de que se pueda entender mejor. Mi nombre es Lady Lucy, desde Paraná, y estoy en este crecimiento espiritual igual que ustedes. Los felicito muchísimo y un besito muy grande. Sigo escuchándolas. Gracias, muchas gracias por todo lo que me enseñan a mí y a toda la audiencia. Muchas gracias. Marley, ¿escuchaste el mensaje? Sí. Y bueno, pues esta oyente te está diciendo que tienes que explicar a la audiencia lo que son las energías densas, que seríamos nosotros, que tenemos un cuerpo físico, y las sutiles, y por qué no nos encarnamos en ángeles y si lo hacemos en cuerpos físicos, o qué es la energía. Bueno, ahí ya tenemos que meternos en toda una teoría de la creación. Incluso podemos hacerlo, pero no así corriendo, deprisa y corriendo, sino, sintetizando de alguna manera una teoría de la creación que sea seria. Porque una teoría de la creación da explicaciones para las energías densas y sutiles y realmente hay un juego de energías muy importante ahí. Pero vamos, no se trata de decir por qué los ángeles no los vemos, sino por qué vemos luz, porque hay gente que ve ángeles. Yo conozco una persona que ve ángeles con grandísima facilidad. Entonces es que es una forma más sutil. Entonces, aquí nos metemos ya en un terreno que no es de la psicología, sino de las energías. Y ya te digo, para tener un acercamiento serio a ese tema, yo sugeriría dedicar 2 o 3 programas a una teoría de la creación, porque eso da muchas respuestas a muchísimas cosas. Vamos, te lo propongo a ti si quieres. No, muy bien, me parece estupendamente. Cuando quieras empezamos. Cuando quieras empezamos, pero no vamos a empezar en medio de un programa. En próximo programa, si quieres, empezamos con una teoría. Ya sabes que yo sigo muy a menudo al maestro tibetano, que da una teoría de la creación que a mí me ha dado respuestas a muchísimas cosas. Yo, como soy brasileña, en Brasil hay una energía telúrica fuertísima. Yo he visto muchas cosas que para mí no tenían explicación. Pero cuando me puse a estudiar esa teoría, pues de repente como que me encajaron las cosas. Y empezó a parecerme todo como muy lógico. Hace poco empecé a estudiar la Cábala con unas personas aquí en Madrid. Y te puedo decir que encaja increíblemente con la teoría del maestro tibetano, pero da más detalle todavía. Es muy interesante. Yo todavía no estoy preparada para hablar de la Cábala porque no me considero todavía que sé lo suficiente para decir, pero me llamó muchísimo la atención cómo da exactamente la misma explicación. Ya te digo, con detalle más preciso en algunos puntos, ¿no? Porque hace una diferenciación entre masculino y femenino, hace una diferenciación entre las estaciones para llegar a materializarse, a desmaterializarse, pero es muy, muy interesante. Y cuando vuelva a retomar ese hilo, pues tendré muchísimo gusto en compartirlo, porque me parece una sabiduría impresionante la de la Cábala, vamos, una cosa muy importante de tener en cuenta quien tiene ese tipo de interés, claro. Uh-huh. Bien, otra llamada telefónica. Me parece bien, me parece estupendo. Y si te parece, Marley, planteamos para hacer un ciclo sobre la teoría de la creación. Venga. Vamos a escuchar otra llamada telefónica. Hola Mariló, buenas noches. Estoy reviviendo grabaciones que quiero modificar y de repente no me resulta sencillo esto de introducir datos nuevos. Lo entiendo, pero me quedo como en el cómo. ¿Podrías decir algo más? Un beso grandote, muchísimas gracias. Soy Susana. ¿Cómo transformar grabaciones, Marley? Bueno,
Vamos a ver. En nuestro curso de viaje interior hemos dedicado un montonazo de lecciones a ese tema precisamente, porque en nuestra vivencia cotidiana pues hay una serie de grabaciones que se nos quedan y que pasan a ser como los puntos de referencia para nuestra vivencia. ¿Y cómo transformar la grabación? Pues evidentemente es una memoria. Y como todas las memorias, hay que retocarlas. O sea, si tú has tenido un sueño ayer, un sueño, porque a fin de cuentas una grabación es una cosa que te pasaba hace tiempo, tú lo que puedes hacer en ese sueño es retocarlo. Y lo mismo haces con una grabación. Esa grabación tiene un estado preciso, o sea, no es una cosa vaga, es una cosa precisa. En tal día me ocurrió tal cosa con tal persona, en tal momento me dijo tales palabras, yo sentí tal cosa y eso quedó grabado en mí. No es una cosa etérea, no es una cosa absolutamente práctica y es una cosa absolutamente fácil de llevar al día y al cotidiano. Me ocurrió en tal momento, con tales palabras, con tales emociones, y ese fue el desenlace. Eso es una grabación. Entonces, si has tenido una grabación, digamos, con 5 años, pues tienes que volver a esa escena con tu conciencia de adulto de ahora, literalmente transformarla. Hablar lo que tu niño de 5 años no pudo hablar, colocar lo que se quedó descolocado y literalmente sacar a este niño de esa escena. En el momento en que tu mente tiene una referencia de que este niño ya no está ahí, que ha salido de esa sala, de ese lugar, de ese espacio y se ha ido a otro, evidentemente ya estás dándole una información a tu mente de que aquello dejó de tener vigencia e importancia. Entonces hay una técnica muy concreta para hacerlo. Y esa técnica no es difícil. La técnica es volver ahí y con tu conciencia de adulto rectificar esa escena y sobre todo llevarte a tu niño de ahí, en una sala, en un espacio, en un colegio, al aire libre, donde sea, sacarle de ese lugar y llevarlo a tu cotidiano y a tu día a día. Yo creo que alguna vez hemos dado también eso, pero vamos, podemos proponernos este año dar algún ejemplo más concreto para ver si queda más claro para los oyentes cómo tratar sus grabaciones. Me parecería importante porque es una clave para salir del agujero. Bueno, pues yo te propongo que busquemos una persona que me pueda dar una grabación concreta y entonces yo la dirijo a cómo resolverla aquí en el programa, por ejemplo. Muy bien, para que esté aquí en el estudio y te lo vaya contando en directo. Eso es. Bueno, yo busco esa persona y lo hacemos. Porque hay muchas formas de grabación, pero vamos, la forma de resolverla no es muy distinta. Sí, muy bien. Es cuestión de cogerle un poco el tranquillo. Bien. A ver, Marley, más llamadas, lo escuchamos. Hola, sí, soy Guillermo de Lugano. Lo que yo escuché de Chopra con respecto a lo que es un milagro, él dio la definición que es un milagro sería lo que uno piensa se materializa, así directamente, eso sería un milagro. Pero para llegar a poder realizar un milagro hay que llegar a la conciencia cósmica. O sea, ¿podrían ustedes explicar qué es la conciencia cósmica? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí es poco, Marley, la conciencia cósmica. Bueno, aquí entremos justamente en lo que acabábamos de hablar, de una teoría de la creación del universo. Porque justamente hoy día se sabe que hace falta una conciencia para que se materialice, para que una onda se transforme en partícula. Entonces, esa conciencia cósmica sería la que materializa las cosas, sería la gran energía que llega a la materialización, que es el momento más denso de una energía, ¿no? Entonces, lo que dice Chopra es esto,
una palabra, que tú cuando tienes esa gran conciencia, esa gran potencia energética, es cuando puedes llegar a la materialización de las cosas. Y un milagro es cuando ese proceso, que es un proceso lento, se da de golpe. Es el mismo proceso que el normal, únicamente que en vez de llevar un tiempo lento y despacito, pues se da de un tirón, se da de un golpe, porque el input energético es fabuloso. ¿Da para entender lo que quiero decir, Mariló, o no? No, está un poco complicado, un poco técnico, me da la impresión. Bueno, vamos a ver, es que un milagro, ¿qué es? Es una transformación en la materia, ¿no es eso? Sí. Es que de repente algo que estaba de una forma se transforma en otra. Entonces aquí hay un salto cuántico, hay una explosión cuántica, que es cuando todos los quantums se colocan de otra forma. Y eso solo se da cuando hay una potencia energética total. Y si estudiamos, como hemos propuesto, la creación del universo desde una forma naturalmente teórica, entenderemos mejor que es así. Espero que el oyente que está interesado en eso pueda entender lo que estoy intentando decir, porque no es nada muy complicado. O sea, la física cuántica habla de eso como muy comúnmente, ¿no? Uh-huh. En fin, no puedo decirlo de otra manera. Él me habla de milagros, de conciencia cósmica, y estoy diciendo que justamente es la energía de la conciencia cuando baja la materia que hace la transformación inmediata. Yeah. Eso es lo que llamamos un milagro. Alguien que no caminaba y que de repente puede caminar. Alguien que no veía y que de repente puede ver. Entonces hay una transformación en el acto. Una persona que tiene una personalidad neurótica y de repente se sana. Una transformación en el acto. Y eso se da cuando hay una conexión directa con una energía potentísima, porque si no, no se da esa transformación cuántica. ¿Da para entender un poco mejor ahora o no? Sí. De todas formas, Marley, nos vamos a plantear ya seriamente empezar con esos programas. Podríamos hacer 2 o 3 programas sobre la teoría de la acción. Sí, vamos a dar una idea general, digamos así. Eso es. Siguiendo los del maestro tibetano, que domino más que la cábala, pero dándole algunos detallitos. Y si eso cala, eso puede dar mucha claridad para muchos procesos, ¿sabes? Sí. Así que me parece una buena idea. Bien. Aquí lo vamos a dejar, Marley. Muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Vale, os mando un abrazo muy grande a todos. Gracias. Venga. Adiós. Chao, chao. Buscamos respuestas, algo más, nuestra verdadera esencia. En La Voz de la Noche vamos en busca de nuestro verdadero ser.
noches, mi nombre es Alicia, vivo en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, estoy escuchándolas y me parecen muy acertadas las opiniones de la psicóloga, más allá de que uno puede estar en total acuerdo o no con ella, pero realmente su lenguaje, los ejemplos que presenta son muy claros y abren muchas ventanitas a nuestra curiosidad. Excelente el programa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quería felicitarlos por el programa y especialmente por el coach ontológico. Me gustó mucho. Mi nombre es Víctor, soy de San Telmo. Buenas noches. Soy Adriana de Valvanera. Como todos los sábados, estoy escuchando La Voz de la Noche. Les mando un cariño muy grande a todos, me encanta el programa y me gustan todos los fragmentos, todos los segmentos, y sobre todo el de Inés Olivero. Me gusta mucho su parecido, no es igual o es diferente. Seguiré oyéndolas a todas y les mando un cariño grande. Hasta siempre. Hola, buenas noches. Llamaba para felicitarlos por el programa. Quería decirles que los escucho todas las noches y está muy bueno. Un beso. Habla Marisa de Bellavista. Gracias. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Nos marchamos con esta cualidad, la de escuchar nuestras emociones. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdía. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.